Es una buena pregunta. Lo que yo estaba pensando principalmente no es en un momento, no es en una persona o no era en una situación en particular. Realmente el despertar de la generación dormida ha sido una inquietud personal desde hace mucho tiempo, con una pregunta muy específica que me atormentaba en muchos sentidos. ¿Qué hemos dejado de hacer? Desde adolescente me tocaron vivir una serie de experiencias en donde me di cuenta que yo había sido educado de cierta forma y no estaba yo correspondiendo con mis hijos de la misma manera. Y yo creo que ahí había un hueco importante que tenía que ser llenado, y de ahí surgió la inquietud de decir, ¿qué hemos dejado de hacer? Partiendo de mí, primero que nadie, y después nosotros como generación, para poder darle a las generaciones venideras lo que ellos requieren para poder ser exitosos y triunfadores en sus proyectos, en sus vidas, y así poder en conjunto construir una mejor sociedad, que es lo que hoy tanto nos afecta en los problemas que estamos teniendo como país. Yo creo que hubo una, hubo una migración o una evolución o una transición. Yo creo que la palabra exacta es una transición, una transición importante entre la manera en la que nuestros padres fueron educados y la manera en la que nosotros fuimos educados. Y eso obedece a muchos factores distintos. Desde los grandes eventos que vivieron nuestros abuelos, como la posguerra, las pandemias, ahora que es una palabra tan de moda, que fueron concientizando a nuestros abuelos de la importancia del cuidado de los recursos, del cuidado de la familia, de el entender que muchas de las formas a través de las cuales los educaron a ellos fue dándoles dirección y diciéndoles cómo hacer las cosas, y no había mucho campo como para poder dar un punto de vista, refutar un comentario o dar retroalimentación a las instrucciones recibidas. A lo que les tocó vivir a nuestros padres, que fue principalmente ser la generación permisiva, en donde una de las cosas que creo que nos hizo mucho daño fue el tratar de suplir las carencias que se tuvieron por pensar que eso era lo que pudiera llegar a afectar el bienestar emocional de los hijos. Y después venimos nosotros, como generación X, pensando en que lo que teníamos que hacer es seguir el camino de la permisividad, y nos perdimos. Yo estoy convencido que fuimos una generación que en muchos sentidos nos perdimos porque no quisimos asumir la autoridad cuando teníamos que asumirla como guía, como línea de familia, y por otro lado tampoco supimos fomentar y nutrir estos momentos de diálogo, de conversación, que pudieran hacer que nuestros hijos vivieran en un estado emocional mucho más completo, que les diera mayor seguridad, que les diera la certidumbre que ellos necesitan para poder desarrollarse desde muy pequeños. Yo pretendo, a través de esta lectura, hacer una aportación para que ahora que a nosotros nos corresponde y estamos en la etapa de poder dejar ese legado a la siguiente generación, podamos precisamente cubrir esos huecos emocionales, darle a los muchachos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las nuevas generaciones, esos espacios a través de los cuales ellos ganen en confianza, ganen en seguridad, también obtengan la directriz que necesitan, porque veo en muchas ocasiones que la libertad se convierte en libertinaje muy rápidamente, y eso tampoco es sano y tampoco es bueno. Tiene que haber un equilibrio, y a nosotros nos corresponde asegurarnos de darles esas herramientas para que los muchachos tengan ese equilibrio que al final del día piden a gritos en las escuelas y entre sus grupos de amigos con los que frecuentan. Para mí es una reflexión que espero se convierta en una invitación, que ojalá podamos llevarlo a la creación de un movimiento
de despertar la conciencia social que nos permita verdaderamente asumir el compromiso de crear una mejor generación que la nuestra, para que a través de esa mejor generación podamos verdaderamente reconstruir las instituciones que me parece que hoy están muy dolidas y muy lastimadas y muy devaluadas, y que retomemos los principios de lo que en la época de nuestros abuelos era importante. Necesitamos verdaderamente volver a confiar en las instituciones, necesitamos volver a tener líderes en los que podamos confiar, que podamos seguir con su ejemplo, con sus conductas, con su manera de predicar el bien hacer, y que eso al final del día nos permita construir una mejor sociedad y construir mejores países. Hoy veo con muchísima preocupación este fenómeno mundial de la migración de tantas personas que perdieron lo más importante que un ser humano puede llegar a tener, que es la esperanza. Cuando tú llegas a un estado en donde pierdes la esperanza de poder tener vida de calidad, donde tú naciste, donde tú creciste, donde tú hiciste raíces, estás al borde de pasar a un estado en donde ya nada te importa y le des prioridad a la sobrevivencia a cualquier costo. Y eso puede ser muy dañino, y eso puede llevarnos a verdaderamente vivir un problema mundial muy serio, en donde va a haber una autodestrucción muy importante por lo que estamos viendo. No podemos permitir que el mundo siga viviendo estos momentos y estas etapas en donde la gente, al perder toda esperanza, esté buscando tratar de recuperarla, reconstruyéndose en otro país. Es nuestra obligación, y espero a través del libro contribuir con un granito de arena a despertar y a no permitir que eso vuelva a suceder. Sí, yo creo que es relativamente fácil entenderlo en el contexto que empezamos a vivir desde el 2020. El invierno emocional para mí no es más que un estado físico, mental y emocional en donde el ser humano se cierra, el ser humano se congela, el ser humano se llena, se deja adueñar de un temor que paraliza, de un temor que te ciega, de un temor que no te permite avanzar. Para mí la vida productiva y la vida exitosa consiste en dar pasos, pasos que te pueden llevar a tener éxito o a fracasar, pero tienes que avanzar. Cuando tú avanzas, aprendes, y cuando tú aprendes vas construyendo tu propio destino. Pero cuando te llega un invierno emocional por una pérdida, por un duelo, por situaciones como las que hemos vivido actualmente, de no poder ni siquiera salir a socializar, este invierno emocional se apodera de ti y te vuelve a congelar. Eso es para mí el invierno emocional. Y lo más importante es entender que la vida son ciclos y la vida son estaciones del año. Y no hay cosa más hermosa después de un invierno emocional que prepararte para vivir tu primavera emocional, en donde verdaderamente puedas volver a florecer y puedas volver a sacar lo mejor de ti para poder verdaderamente ver la vida nuevamente con esos aromas y esos colores que la vida te regala todos los días. Eso para mí es el invierno emocional. La respuesta a la primera pregunta es fundamental forjar líderes, porque si no tenemos líderes, no tenemos guía. Y desde la historia de la vida, y si lo ponemos a lo mejor en el contexto espiritual, siempre han habido líderes que nos han guiado para bien. Y si lo vemos desde la perspectiva del mundo, siempre ha habido líderes que nos han guiado para el mal, porque eso siempre ha existido desde los primeros días. Eso no va a desaparecer. Lo importante es saber cuáles son los tipos de líderes que necesitamos tener para construir el mundo que queremos tener. Podemos construir un mundo que esté lleno de Hitlers, o podemos construir un mundo que esté lleno de Gandhi. Depende mucho del mundo que querramos construir. Entonces, ¿por qué es importante construir líderes? Porque nosotros tenemos en nuestras manos el poder de elegir si queremos construir este mundo en base a líderes que nos comuniquen
lo positivo, lo bueno, lo generoso y lo bondadoso que hay en este mundo, o líderes que nos fomenten la amargura, la envidia, la autodestrucción y la perdición al final del día. Entonces, ¿por qué es importante forjar líderes? Porque yo creo que, nuevamente, estamos viviendo un estado tan deteriorado de nuestras instituciones a nivel mundial que necesitamos vivir una reconstrucción. Yo hago un atento llamado a vivir un renacimiento, porque el renacimiento permite que vuelva a haber un florecimiento de las mejores cualidades emocionales, espirituales, incluso físicas, de salud, de longevidad en el ser humano, si lo visualizamos de esa forma. Pero tiene que haber un efecto contagio. Para que esto pueda suceder, tiene que tener una masa crítica. Tenemos que provocar un movimiento hacia allá para que verdaderamente haya un renacimiento y podamos vencer pues, todas aquellas fuerzas que estén en contra de eso. Porque esas fuerzas que estamos luchando contra ellas, pues de alguna manera son fuerzas que están sintiéndose atentadas contra lo que el despertar puede llegar a provocar para ellos. Hoy estamos viviendo una etapa en el mundo en donde los grandes influyentes en el mundo están procurando que vivamos dormidos por diseño. Por eso la droga y por eso las enfermedades y por eso muchas otras cosas que probablemente eso sea materia de otra charla. Pero hay muchas cosas que han sido sembradas para precisamente provocar el adormecimiento del mundo, de la sociedad, del ser pensante. Yo hago un atento llamado para despertar, para romper con eso, para crear una fuerza disruptiva que nos lleve a ese renacer. El libro es un libro teórico-práctico y me costó mucho trabajo decidir si quería hacerlo así o quería simplemente compartir conocimiento. Yo creo que la verdadera riqueza de una obra como esta consiste en ofrecer una teoría, ofrecer conocimiento, pero darte la oportunidad de que lo pongas en práctica. Porque la única manera en la que uno domina el conocimiento es cuando lo domina en la práctica. Y dominarlo en la práctica no es hacerlo una vez, es hacerlo repetidas veces y poner una gran cantidad de acciones en ciertos temas específicos para que verdaderamente logres dominar esos temas que en teoría te hace sentido. Entonces, la manera en la que yo estoy presentando mi propuesta tiene que ver con empezar por hacer una evaluación. ¿Cómo estás tú hoy en día? Si estás viviendo tu invierno emocional, ¿cómo estás en las diferentes dimensiones de tu persona? ¿Cómo estás cuidando hoy tu físico, tu salud? ¿Cómo estás cuidando tu parte emocional? ¿Cómo estás cuidando y nutriendo tu parte intelectual? ¿Cómo estás cuidando y nutriendo tu parte espiritual? Todo está interconectado. No podemos pretender ser exitosos si tenemos un cuerpo escultural, pero nuestro cerebro intelectualmente lo tenemos vacío. Así como tampoco puede suceder a la inversa, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. La naturaleza es muy sabia y la naturaleza lo primero que nos enseña es que para que haya bienestar tiene que haber equilibrio. Entonces yo invito primero a hacer una autoevaluación y después de eso los invito a diseñar un plan de acción. Dependiendo del momento en el que te encuentres, diseñarás un plan de acción acorde a esas necesidades en particular, porque en esto no hay trajes que le queden a todo el mundo. Cada quien tiene que ir surciendo el suyo propio. Y cada uno de nosotros tenemos cierta talla, basado en cierta altura, cierto peso, etc. Para mí es muy importante que tú diseñes tu plan de acción y lo lleves a cabo y lo evalúes y puedas darte los tiempos necesarios para que puedas fortalecer lo que hiciste bien y reformularte lo que no hiciste tan bien. Pero que ya cuentes con un método práctico, que entiendas que esa es la fórmula para lograr el éxito. Así es como se diseñó el libro y por eso es que yo me siento tan seguro que al poder hacer un llamado al despertar, les estoy dando y ofreciendo las herramientas adecuadas para poder ponerlo en práctica y no quedarnos nada más en un discurso hueco, efímero y que mañana pase de moda.